Oye, vamos a Laura, al momento final en el que ella se termina quitando la vida. Bueno, hace una carta, ya sabéis, en la que pone todo mal, fue mucho, los amo, mal perverso, íbamos a la calle, o sea, una serie de frases inconexas o sin sentido que imagino que en su cabeza sí la tendrían. O sea, ya imagino que para ella estaría escribiendo algo totalmente coherente, pero cuando la lees, pues no tiene conexión ninguna con la realidad, ¿no? Pero ese momento en el que ella se pone delante del espejo y se quita la vida, ¿tú crees que en ese momento ella es consciente de lo que ha hecho y por eso se quita la vida? ¿O ella se quita la vida para seguir con esa salvación extraña y que ha creado en su mente? Bueno, en ese mundo paralelo en el que ella ha creado y está viviendo y ha cometido pues ese acto, realmente ahí toma conciencia de lo que ha hecho, toma conciencia de su existencia y por eso pues con esa frialdad ante su propia existencia, ante su rostro, ante ese espejo, pues termina con su vida de manera consciente, ¿no? Ahí en ese mundo paralelo ella es consciente, se concientiza y termina con su vida, que en parte es un acto de héroe, pero un acto también de castigo. Van las dos paralelamente. O sea, ella en el momento que se quita la vida, yo por entenderlo, puede estar sufriendo por lo que ha hecho, quiero decir, puede estar sintiendo que ha hecho algo aberrante por matar a su familia. Puede estar más sintiendo en este momento que cometió un acto heroico y por lo tanto ella se suma a ese acto heroico, ¿no? De salvar a su familia y salvar a su familia es salvarse ella con la muerte, ¿no? Una duda que tengo, Ramiro, vamos al crimen, o sea, ella acaba con la vida de su marido, ella está viendo morir a su marido, porque cuando uno mata con puñaladas no es lo mismo que matar de un tiro, que ves como cae alguien en la otra punta de la pistola y no lo sientes, pero con una cuchillada tú estás sintiendo esa muerte. No te desconectas, no te hace salir de ese brote psicótico y cuando estás matando a tus hijos y estás escuchando chillar y llorar y suplicando por su vida, no te hace, tan desconectado estás de la realidad. Sí, para llegar a esa desconexión ha pasado mucho tiempo, han tenido que pasar eh, varias situaciones y ha tenido que reafirmarse esa realidad paralela, por lo tanto, ella vive esa realidad, esa es su realidad y ella cree que lo que está haciendo lo está haciendo para lograr ese objetivo que ha estado comenzando a rumiar desde tiempo atrás, ¿no? O sea, que realmente lo que tenemos es por lo menos yo, una percepción equivocada de lo que es un brote psicótico. Yo entendía un brote psicótico como algo muy puntual, que duraba muy poco tiempo, o sea, muy poco espacio en el tiempo, algo muy puntual de a lo mejor 1 hora, 2 horas. No, esto puede durar semanas o días, o quiero decir, esa desconexión, ese brote psicótico como tal, que a lo mejor está mal llamado brote psicótico, sería a lo mejor un delirio extremo o algo así, más que brote psicótico, ¿no? Bueno, como te decía, ¿no? Ese trastorno psicótico que hemos mencionado, pues lleva todo un proceso y consigo lleva un historial de depresión mayor, por lo tanto, no se da en el tiempo, no se da en el momento así, sino que cuando aparece en un momento determinado, ya lleva todo un recorrido ese brote psicótico, ¿no? Ya lleva todo un recorrido. Lo que pasa es que o no se ha detectado, o no se ha establecido, digamos, un diagnóstico a partir en el área médica, en el área clínica, pero generalmente en las familias vemos cuando alguien que conocemos, que está en nuestro entorno, comienza a tener cierto tipo de cambios, comienza a tener cierto tipo de conductas inadaptativas que nos llaman la atención y ahí es cuando hacemos intervención temprana. Y luego ya lo final es el brote psicótico, pues ese trastorno en que no especificado que llega a cometer pues este tipo de delito, pero vemos por ejemplo en el historial de Laura que ya había estado en tratamiento, tenía una medicación, tenía comillas, unos seguimientos y por lo tanto pues el brote psicótico no es que se te da en estos 5 minutos y se te pasa en 10, ¿no? Es una cuestión que se va elaborando
a través de conductas, de delirios, de pensamientos, de disociación de la realidad, y aparece pues esos delirios de culpa, esos pensamientos desorganizados, esos comportamientos impulsivos, esa pérdida del juicio de la realidad, y esos factores desencadenan finalmente un brote psicótico profundo, donde la persona pues ya ha tenido tiempo de ir elaborando una realidad paralela y de ejecutar un plan específico. El tema de que ella por la noche pudiese haberle dado a él alguno de sus calmantes para que él no se despertase, es totalmente compatible con ese brote psicótico. Quiero decir, esa planificación temprana de bastantes horas es totalmente compatible, ¿no? Que yo era otra Sí, cosa que no la veía. es compatible cuando una persona viene con un trastorno psicótico y con un proceso de depresión mayor, estas personas comienzan a tener ideaciones, cada vez las van llevando mucho más, las van elaborando mucho más y las van y terminan aplicándolas en su momento, ¿no? Y se enfilan, y cuando un brote psicótico se enfilan, pues tarda su tiempo y luego aparece y aparece pues todos los factores concomitantes que han llevado a que ese brote psicótico pues se manifieste en su totalidad y ahí vemos esos procesos y actos de rumiación. Posiblemente ella tuvo la oportunidad y el tiempo de elaborar el suceso, el proceso y la consecuencia y ver la consecuencia de sus actos. Por lo tanto, lo hizo de acuerdo a todo el proceso de pensamiento y de ese delirio de culpa y de esos pensamientos, aunque aparecían esos pensamientos desorganizados, pero ese delirio de culpa la llevó a cometer ese comportamiento impulsivo. Vamos a profundizar un poquito en una cosa, en un aspecto que a mí me llama mucho la atención, la depresión. Porque por lo visto lo que tenía Laura era una depresión que la llevó a estos delirios, ¿no? Yo he visto siempre la depresión como algo que sí, a ver, es muy grave, hay gente que incluso llega a quitar la vida, pero no entiendo muy bien el proceso de que una depresión te lleve a un brote psicótico, ¿no? ¿Puedes explicar un poco qué es la depresión? Porque yo creo que es la gran desconocida. Mucha gente dice, estoy deprimido, tengo depresión y tal, pero yo creo que lo que es la depresión en sí, y luego está la depresión crónica, la depresión que no es crónica, en fin, si nos pudiese explicar un poco qué es qué es la depresión en sí, a qué llamamos depresión, o si le llamamos malamente a algunas cosas que llamamos depresión y luego no lo son, que también puede ser. ¿Qué es la depresión? ¿Alguna vez te has sentido tú depre? A ver, yo he llegado incluso a medicarme, no te voy a engañar. Tuve una época de mi vida en la que para mí no tenía sentido nada, en el sentido, ¿cómo explicarlo? No tenía sentido nada no veía futuro, no veía salidas y llegué incluso a pensar en que no tenía sentido seguir viviendo, ¿no? No tenía Exactamente. no tenía esa ganas de Ese, quitarme la vida porque nunca la he tenido, pero sí es verdad que no le veía futuro. Ese es el principio. Entonces, partamos de un ejemplo real. Tú dices, alguna vez he estado depre y he tomado medicación. Entonces, ¿qué es la depresión? Es cuando nuestro estado de ánimo cambia. Comenzamos a tener un estado de ánimo que se cambia. Tenemos sentimientos de tristeza, de vacío, de desvalorización, de irritabilidad. Ahí comienza la depresión. Ese es uno de los primeros síntomas que tocan a la puerta. Yo siempre digo que la depresión es una mujer vestida de negro, bueno, o un hombre vestido de negro, no me voy a meter aquí con historias, que llega a la puerta, toca la puerta y si le abres la puerta se queda, ¿no? Entonces, aparece además de ese estado de ánimo, pues aparece una pérdida de interés por la vida, por sí mismo. Entonces te descuidas físicamente, dejas de darte amor, dejas de darte compasión, dejas de sentir gratitud por lo que eres y por lo que tienes, y aparece esa pérdida de interés por ti mismo y por el mundo que te rodea, ¿no? Y entonces aparecen cambios físicos, ¿no? Los cambios físicos son, digamos, dejo de comer, pierdo el interés pierdo el apetito. Las personas con depresión pierden el apetito. Alguien me dirá, no, algunas comienzan a comer, no, ya están en una fase más adelantada. Alteración del sueño, dejan de dormir o duermen demasiado, o
tienen problemas de sueño, insomnio, hiperinsomnio, tienen falta de energía, así es, "Ay, no tengo ganas de levantarme, de moverme, no sé qué estoy haciendo aquí", y aparecen dolores físicos sin causa aparente, ¿no? Les duele todo, les duele hasta el pelo y comienzan a refugiarse en su habitación, en su cama. Generalmente no salen de su cama, se duermen con las habitaciones muy oscuras, no tienen ningún interés por sus cuidados personales, tienen pensamientos negativos y en casos graves pensamientos de muerte o de suicidio, ¿no? Eso es la depresión. Entonces, generalmente es gradual y termina en eso, termina en pensamientos de muerte o de suicidio. Y cuando la persona está en esos estados, pues podemos decir que tiene un proceso de depresión mayor o menor. Un proceso de depresión menor es las primeras fases y un proceso de depresión mayor es cuando ya aparecen ideas de suicidio o ideas delirantes y todos esos factores que conllevan ya a generar un trastorno psicótico también. ¿Y cuándo se vuelve crónica, Ramiro? Se vuelve crónica cuando la persona comienza a autoagredirse, a autolesionarse y pierde el contacto con la realidad. Y cuando es crónica ya no es reversible, quiero decir, al ser crónico, algo crónico Sí, entendemos se que puede, es tratable, pero no reversible, ¿no? exacto, se puede tratar con medicación, con terapia. Hay algunas terapias muy interesantes hoy día que ayudan muchísimo y pueden revertir esa depresión. Pero, pues, como siempre te digo cuando participo aquí contigo, es cuestión de tiempo y dedicación del profesional que está llevando el caso y realmente, desafortunadamente, no se cuenta con los tiempos y por lo tanto no hay una dedicación al paciente y pues la probabilidad de superarla pues es más reducida, pero si hay tiempo y dedicación y tanto del terapeuta o del equipo de interdisciplinario y de la familia se puede superar. Es que a mí me choca mucho eso porque conozco un caso particular de una persona que llegó a una edad, le diagnostican depresión crónica, la jubilan, o sea, la jubilan, le dan su pensión de jubilación y ahí no hay terapia ni nada, una pastillita al día o dos pastillitas al día y tira millas, o sea, y lleva 15 años con las pastillitas al día, pero ni va a terapia, ni a sesiones, ni absolutamente nada. Diagnosticado con Yo, depresión o diagnosticada con depresión crónica. Y es extraño, a mí me resulta cuanto menos un poco extraño, ¿no? Que no haya ahí un seguimiento, una terapia, un algo, ¿no? Por eso digo que yo es tratable, pero no reversible. No, no entiendo. es tratable y puede ser reversible, ya te digo, si hay la dedicación de un terapeuta comprometido, una persona que se vuelve experta en esta área y si tenemos el apoyo de un equipo interdisciplinario y de una familia, puede ser reversible. Yo conozco casos, o sea, personalmente conozco casos de colegas que han llevado casos que han revertido estas depresiones. Yo he trabajado en algunos también, en los cuales esas depresiones se han revertido y por lo tanto te puedo decir que sí, que se pueden revertir. Claro, pero como dice, Pero hace ya te falta digo, tiempo y educación y es tiempo lo que no y hay en la dedicación, seguridad social. Aquí en que España es la lo que salud no, mental es ese gran olvidado. es lo que no hay en los servicios de salud y como tú dices, en España el servicio de salud y el servicio de psicología, pues realmente da pena porque te dan simplemente, creo que 6 sesiones de atención terapéutica y luego ya te las arreglas como puedas. Y realmente la salud mental es muy, muy importante y es un factor que deberíamos de cuidar muchísimo en nuestra sociedad y más en los tiempos que estamos. Para el caso, en este caso que nos concierne hoy, no es en España, es en Argentina. Pero bueno, no sé muy bien cómo funciona la salud mental en Argentina. Si alguien por aquí es de Argentina, pues le agradecería que lo dejara en el cajón de comentarios.